De verdad, es muy frío, sí. Bueno, y de lo que le han contado de Barranquilla versus lo que ha visto. Pues a ver, yo creo que, es decir, Barranquilla ha tenido un desarrollo muy grande, obviamente. Uno ve una mejoría en las vías, mucha construcción, pero siente uno también que hay unos elementos de pobreza que no han podido ser superados y yo creo que eso es el gran reto que tenemos todos, ¿no? Claro. Es cómo logramos, en particular, enfrentar de una manera constructiva el tema de la informalización de la economía, es decir, personas que trabajan sin ninguna posibilidad de entrar o al sistema de salud o al sistema de pensiones, que están por fuera, digamos, de la dinámica de prosperidad, es decir, poder acceder a un crédito, poder estar cubiertos y protegidos por un esquema de Estado. Entonces, eso es algo sobre lo cual tenemos que trabajar. Tengo la sensación, desde lo periodístico y ciudadano, doctora Ingrid, que ustedes los que están en carrera presidencial, por esa polarización que hay en el país, no han abordado suficientemente los temas neurálgicos del país. ¿Me equivoco? Pues yo tengo una visión diferente. Yo creo que hay un tema neurálgico, que es el único que nos va a permitir solucionar todos los demás, y es enfrentar la corrupción. Este tema los candidatos lo abordan siempre, digamos, con un discurso, pero nunca con acciones, nunca con toma de posiciones. La corrupción es endémica, es sistémica. En Colombia, Barranquilla obviamente es un centro de corrupción en el país, pero en realidad todo Colombia y todas las instituciones de Colombia están permeadas por los esquemas de corrupción. Ahora, eso nos afecta a todos los niveles. Tenemos niños que se están muriendo de hambre por culpa de la corrupción, jóvenes que no tienen empleo por culpa de la corrupción, personas que están sin vivienda por culpa de la corrupción. ¿Cuál es la diferencia? Pues hay gente que hace en contra de la corrupción y hay gente que solo dice en contra de la corrupción. Yo soy de las que hace en contra de la corrupción. Llevo 30 años luchando contra la corrupción. Toda mi vida política ha sido enfrentando y pagando un costo personal en mi vida personal muy alto por enfrentarme con las maquinarias. Y la última experiencia de este tipo que tuvimos fue con la coalición Centro Esperanza, en que cuando vimos que se está infiltrando la corrupción dentro de la coalición, maquinarias llevadas por un candidato de la coalición que es Alejandro Gaviria, pues nos tocó romper con la coalición. Y eso tiene un costo. Es un costo político, es un costo de tener que explicar, es un costo obviamente porque queda uno señalado y aislado, pues la única manera como vamos a poder acabar con la corrupción, es decir, es tomando decisiones, aun cuando estas cuestan. De acuerdo. Su discurso alrededor de la anticorrupción está en su ADN. Eso es un tema que ningún colombiano le puede ignorar ni quitar. Pero también el discurso, estamos hablando en términos generales, anticorrupción se vuelve un tema de paisaje en cada campaña. No, yo creo que es el tema esencial. Si Colombia no acaba con la corrupción, no podemos enfrentar el problema central que tenemos en este momento, que es un problema de hambre. La pandemia nos deja un problema de hambre. Y la pandemia nos pone al descubierto, nos revela, nos hace ver los niveles de corrupción que hacen que no podemos enfrentar algo en un país tan rico como Colombia. ¿Cómo es que en Colombia, con la riqueza que tenemos a la mitad de nuestra población en pobreza? Corrupción. ¿Cómo es que en Colombia el 50% de los colombianos están trabajando en la informalidad? Corrupción. ¿Cómo es que en Colombia la mayoría de las mujeres que tratan de buscar un espacio en el trabajo, en integrarse en la vida laboral, no lo pueden hacer? Corrupción. Se necesita palanca, se necesita tener un padrino, se necesita meterse en esas maquinarias que en realidad son como la semilla de la corrupción. No lo vemos, ya nos hemos acostumbrado, nos parece que tener maquinarias es tener política, es hacer política. Yo me la he pasado estos últimos meses explicándole a los colombianos que las maquinarias no son partidos políticos, son organizaciones delictivas de personas que usan la política para enquistarse o en el Congreso o en la presidencia y de ahí lograr impunidad para poder robar sistemáticamente. Ya tenemos las cifras, sabemos cuáles son las personas, sabemos cómo operan, cómo son las contrataciones, todo esto lo tenemos mapeado y sin embargo los organismos de control, en particular la Contraloría y la Procuraduría, no hacen nada, no recobramos esos recursos. Lo que yo le estoy diciendo a los colombianos es no solamente que tengo la voluntad, la decisión, el carácter para acabar con la corrupción, pero que también tengo mi estrategia, es decir, que vamos tras los recursos. A los corruptos no les importa irse a la cárcel.
lo sabemos. Van a la cárcel y después tienen su botín y llegan, salen de ahí para disfrutar la plata que se robaron. Vamos a ir tras esos recursos, vamos a imponer sanciones y los vamos a meter a la cárcel. No casa por cárcel, sino cárcel real. Ahora, ¿por qué? Si no tenemos un porqué, pues eso simplemente se queda, como usted dice, en paisaje. Acabar con la corrupción es lograr rescatar esos recursos para invertirlos en la gente, darle crédito subsidiado a nuestros jóvenes que están esperando ver cómo van a lograr trabajar. El espacio económico colombiano es muy limitado. Las empresas no pueden abarcar dándole trabajo a toda la población. Por eso los colombianos tenemos que inventarnos nuestro propio trabajo. Y los jóvenes, y las mujeres jóvenes en particular, saben qué quieren hacer, tienen sus sueños, están conectadas por internet, saben cómo pueden salir de la pobreza, pero no tienen recursos para hacerlo. Les vamos a poner la plata en la mano para que logren cumplir sus sueños, y no solamente la plata en la mano. Vamos a unirnos con las universidades, porque en las universidades está el conocimiento. Tenemos muchachos que se van a graduar y que saben de administración, saben de leyes, saben de ingenierías, saben de antropología, de todo lo que se necesita para poder poner una empresa a marchar, acompañar la iniciativa de los emprendedores. Entonces, vamos a requerir que antes de graduarse, estos jóvenes ayuden a formar estas empresas. Y también vamos a hacer otra cosa muy, muy importante. En el mundo entero esto ya está inventado. Necesitamos que las empresas que en este momento están buscando gente, pero no la encuentran porque esa mano de obra tiene que ser calificada y no encuentran al joven o a la persona que pueda trabajar con esa calificación, le vamos a decir a las empresas, les vamos a pagar para que ustedes entrenen a esos muchachos, a esas muchachas. Y una vez que ustedes los entrenen, tienen la obligación de ponerlos a trabajar, de darles empleo en su empresa. Y así vamos a ir trabajando para cerrar la brecha, para darle a los colombianos las oportunidades que nos ha quitado la corrupción. En muchos escenarios académicos, y usted lo sabe, doctora Ingrid, se ha planteado, de pronto no es una discusión que haya transitado mucho en Colombia, que es necesario en ese combate anticorrupción transformar profundamente los órganos de control. Sí, obviamente. Es decir, nosotros llevamos desde la Constitución del 91 pensando cómo vamos a cambiar los organismos de control. Y se han presentado muchas reformas. Hemos cambiado 20 veces la manera como se elige el contralor, el procurador, el fiscal, el veedor. Pero mientras que haya corrupción, mientras que el Congreso sea corrupto, pone al contralor corrupto que lo único que va a hacer es tapar los negocios y los negociados de los corruptos. Se necesitan reformas legales, pero más que eso se necesita una reforma de idiosincrasia, de cultura, de la manera como operamos. La primera reforma la podemos hacer cada uno de nosotros, desde nuestra casa. Es pensando por quién vamos a votar. Si nosotros decimos, no, yo no me meto en la política, esos son todos corruptos, ahí les estamos dando el espacio a los corruptos para seguir operando. Si nosotros nos ponemos las pilas a mirar, dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, mirar con quién, de quién se rodean. Porque obviamente si hay un candidato o una candidata que se rodea de corruptos, de gente que ha estado con el narcotráfico, de gente que ha estado con el paramilitarismo, de maquinarias, o que le recibe plata a gobiernos extranjeros, que tiene testaferros. Si eso es lo que hay en el entorno, sabemos que cuando llegue va a seguir lo mismo. Vamos a cambiar una corrupción por otra corrupción, unos nombres por otros nombres. Aquí el secreto es votar en contra de las maquinarias. No. ¿Usted sería partidaria de volver un poco, achicar el Congreso, que es el término como más sencillo y castellano? Pues eso se ha planteado, yo creo que eso es una de las posibilidades. Yo creo que hay otras reformas que podemos hacer también que son importantes, como por ejemplo cambiar las circunscripciones. Es decir, cuando nosotros votamos por el Senado, el país entero vota por un senador. Yo creo que nosotros deberíamos lograr que cada una de las regiones vote por su senador para que los colombianos de esa región tengan una persona a la cual le hablan y le pidan cuentas y estén detrás de él. Es decir, que haya la posibilidad de que los colombianos controlen de una manera buena, sana. ¿Volvería usted a la circunscripción departamental para el caso de los de Senado? Sí, una circunscripción unipersonal. Yo creo que eso es importante. Eso nos permitiría que haya más posibilidad de que la ciudadanía
entre en control a pedirle cuentas a esa persona. Pienso también que tenemos que hacer reformas ya de fondo, es decir, económicas. Por ejemplo, yo creo que tenemos que revisar los salarios de los congresistas. Pero dicho esto, quiero decirles que cuando uno mira el presupuesto nacional, los colombianos tienen que saber que el Congreso le cuesta a la nación 0.6 billones, pero la presidencia le cuesta 1.7 billones. Es decir, que la presidencia cuesta más, nos cuesta más a todos que el DANE, que la cultura, que inversión en ciencia. Esto es algo que también tenemos que entrar a revisar. La presidencia de la República tiene que achicarse, tiene que costarnos menos. Eso es parte de la reestructuración del gasto público que tenemos que hacer. ¿Para qué? Bueno, primero para ir tras los corruptos, pero segundo para dejar espacio, es decir, recursos para poder invertir en los colombianos que más lo necesitan, que son los de extrema pobreza. Y en un régimen presidencialista como el que tenemos en Colombia, ¿cómo se adelgaza ese tema del gasto? Me sorprende lo que usted nos acaba de revelar, cuánto nos cuesta a los colombianos la presidencia de la República, la figura con todo su arquetipo. Sí, bueno, pero es que tenemos irracionalidades. Les voy a poner otro ejemplo, la Fiscalía. La Fiscalía nos cuesta 5.2 billones de pesos anuales. Obviamente la Fiscalía es un monstruo, muy bien, pero ¿cuáles son los resultados? Hay 90% de impunidad en Colombia. Entonces, si le vamos a meter esa plata a la Fiscalía, resultados. Que podamos realmente actuar en contra de los corruptos, en contra de los bandidos, en contra de las bandas delincuenciales. Entonces, tenemos que ir manejando el Estado con otros criterios. Y por eso yo hablo de visión de mujer. Las mujeres nos gusta que nos muestren las cosas en el papel, que nos pasen las facturas, nos gusta hacer las cuentas, nos gusta estar chequeando en qué se gasta la gente la plata, porque es nuestra comida y es el futuro de nuestros hijos. Visión de mujer para limpiar la administración pública. Bueno, en este recorrido, en este regreso que usted ha hecho al país, visitando distintas regiones, ¿qué tanto ha calado ese discurso? Porque evidentemente todo el mundo habla de la necesidad de acabar la corrupción, pero al final, como lo decía ahorita, se nos vuelve paisaje. Y he escuchado por estos días incluso a un candidato presidencial decir, cojan la plata y compren el mercado. Esa es una casi que invitación a seguir manteniendo el esquema. Claro, es que esas son las maquinarias. Y eso es lo que tenemos que desbaratar. Por eso hay que alertar a los colombianos. Cuando a usted le ofrecen un mercado o un bulto de cemento por su voto, en ese momento usted dice, bueno, qué bueno porque gano algo, pero en realidad lo que usted está entregando es la posibilidad de tener un buen futuro para su familia. Porque esa persona que le está comprando su voto se desaparece y usted nunca le va a poder reclamar. Lo que haga en el Congreso, con su tiempo, con su plata, es en contra suya y usted nunca va a poder ir tras él. Démonos los medios para que esta democracia funcione. Y para que funcione necesitamos que los colombianos voten por gente en contra de las maquinarias. El 13 de marzo es la cita que tenemos todos los colombianos. Revisen las listas, busquen espacios donde no hayan maquinarias, busquen gente buena. Y cuando llegue el momento de la presidencia, hagan lo mismo. Miren con quién andas, porque acuérdense que dime con quién andas y te diré quién eres. Y adicionalmente otra cosa, es que a mí me parece que la sabiduría de la Biblia hay que volverla a rescatar. La Biblia dice, al árbol ustedes lo conocerán por sus frutos. Miren qué hacen los políticos que les están volviendo después de 4 años de haberles robado la plata, los recursos, haber hecho contratos en contra de ustedes y vuelven a pedirles el voto a ver si ustedes vuelven y se dejan engañar. Ese refrán, además, era una forma de los padres de uno de aconductarlo, de enseñarle valores. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, volvamos a la coalición de la esperanza. Con la mano en el corazón, ¿se arrepiente usted de haber llegado al país y haber hecho parte en sus inicios de la coalición de la esperanza? No, no me arrepiento porque creo que era muy importante luchar porque los colombianos tuvieran un espacio político, la posibilidad de una consulta, donde en esa consulta solo pudiera jugar el voto de opinión, el voto libre, el voto sin contaminación, sin trampas, sin fraude, sin jueces comprados, sin urnas preñadas, sin compra de votos, sin llevar y traer gente en los buses. Ahora, ¿qué pasó en la coalición de la esperanza? Pues desgraciadamente uno de los candidatos violó los acuerdos y el acuerdo principal de la coalición Centro Esperanza era no maquinarias. Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria
nos enteramos todos los de la coalición por los Twitter y por las redes sociales, porque ni siquiera lo dijo, es decir, de frente, llega aceptando apoyos de gente de la maquinaria. Yo les dije inmediatamente a mis compañeros... ¿Pero no debió haber ahí una especie de código de ética interno? Había un código de ética, pero no solamente eso, había un acuerdo firmado. Pero usted sabe que en Colombia las leguleyadas, entonces ¿sabe cómo se salieron? Dijeron, bueno, les aceptamos de aquí para atrás, esto no puede ser retroactivo, pero de aquí para adelante, entonces ya no más maquinarias. Firmaron los acuerdos, yo me salí porque leguleyadas conmigo no funcionan, porque yo ya veía esto venir, y obviamente una vez que Alejandro Gaviria se inscribió a la consulta y que ya legalmente nadie lo puede sacar, ahí destapó su juego, se metió con todas las maquinarias y ahora mis compañeros de la coalición o ex compañeros de la coalición están bien emproblemados y no saben qué hacer porque no tuvieron los pantalones de tomar las decisiones en el momento que tocaba. ¿Y sabe qué? Con la corrupción hay que tener carácter. ¿Fueron permisivos? Totalmente. Totalmente permisivos. Es decir, ellos tuvieron el 29 de enero la posibilidad de decir, Alejandro Gaviria, con estos apoyos de la maquinaria, no puedes entrar a esta coalición. Pero prefirieron hacerle como un llamadito de atención, decirle, mira, eso no nos gustó, por favor no lo hagas. A futuro no lo hagas, te pedimos el favor. Y obviamente Alejandro Gaviria es una persona que nos engañó a todos, pero yo ya, es decir, una vez que había recibido esos apoyos, es decir, uno se puede dejar engañar una vez, pero no dos. ¿Cómo quedaron sus relaciones, bueno, ya fracturadas con Alejandro Gaviria desde el punto de vista político, con Robledo? No, yo con ellos tengo, digamos, obviamente una coincidencia de propósito, porque yo sé que es gente buena y yo sé que para ellos todo esto es una situación muy difícil, pero ahí donde no estamos de acuerdo es en el cómo. Ellos están tratando de justificar lo que hicieron, ahora están bien enredados, entonces saben que de pronto Alejandro Gaviria puede ganar con todas estas maquinarias y si Alejandro Gaviria gana, por ley ellos quedan obligados porque firmaron el acuerdo de la consulta a tener que apoyar a Alejandro Gaviria. Es decir, están amarrados, quedaron secuestrados. Y esa fue una decisión que ellos tomaron libremente, van a tener que pagar el costo político de esa decisión y por lo tanto, bueno, la diferencia con ellos es obviamente sobre el cómo. Y en política el cómo lo es todo. Usted sabe, hace 30 años yo también me batí por una reforma electoral que permitiera que los colombianos pudiéramos enfrentar las elecciones con más garantías. Alguna de esas, digamos, propuestas que yo tuve entraron y hoy tenemos cosas como, por ejemplo, una financiación de las campañas un poco mejorada, pero hay cosas que tenemos que hacer todavía. Necesitamos el voto obligatorio, necesitamos la financiación estatal total para que no entren más fondos oscuros, que no haya posibilidad de tener desigualdad en la manera como se hace una campaña. Pero bueno, hemos ido avanzando, hay mucho por hacer, pero el cómo en las elecciones es fundamental. Los colombianos tienen la impresión que las elecciones es como, bueno, como un momentico así, no muy importante, qué aburrición, hay que ir a poner un voto. La elección es el momento en que una nación se une a decidir qué quiere hacer con su futuro. Es el momento de la democracia, es lo más importante que nos pasa cada 4 años. Y por eso esta cita es histórica, no la podemos desaprovechar. ¿Qué la une y qué la desune, por ejemplo, de Fajardo y de Galán? Bueno, de Sergio Fajardo me une el compromiso con una política limpia. Él es una persona... Si él llegase a ganar la consulta, ¿usted lo apoyaría? Lo dudaría porque le falta carácter. Y yo creo que... Dicen que es tibio. Sí, y yo lo comprobé. Y realmente eso es para mí una, digamos, una situación que me preocupa para Colombia, porque si en lo pequeño quiere decirle a Alejandro Gaviria no puedes entrar con estos apoyos, no fue capaz de pronunciarse tajantemente y de tomar posición, imagínese cuando le toque lidiar con un general corrupto que le diga o usted me acepta así o yo no me le desplazo a ir tras los helenos. Yo creo que en la vida uno tiene que saber tomar las decisiones y uno tiene que también estar dispuesto a asumir el costo político de las decisiones que uno toma. Uno no puede simplemente pensar que uno puede acomodarse. Ahora, cuando uno no se acomoda, como en mi caso, pues uno incomoda. Y cuando uno incomoda, pues es mejor uno ir a lo que uno va y no tener socios que no saben tomar decisiones. ¿Y de Galán?
De Galán, yo creo que Juan Manuel Galán está haciendo un gran esfuerzo, ha construido un nuevo partido, yo espero que le vaya bien, pero como con Sergio, yo creo que ellos no tuvieron la posibilidad, pues la valentía en su momento de tomar las decisiones que eran. Digamos que en este cuadro Sergio era el líder, porque Sergio era el que iba apuntando las encuestas y en este ámbito de la coalición los demás compañeros de la coalición estaban mirando a ver qué iba a hacer Sergio. Pero igual yo pienso que Juan Manuel hubiera debido estar en una posición firme frente a Alejandro Gaviria, que ahora lo está asumiendo, pero ya es muy tarde. Lo mismo que Jorge Enrique Robledo, todos ahora están diciendo y señalando a Alejandro Gaviria, pero ¿y por qué no lo hicieron en el momento en que podían? Entonces fíjese que esas decisiones que no se toman tienen un costo histórico. Le quitaron a Colombia la posibilidad de tener una coalición descontaminada de maquinarias con voto de opinión y la posibilidad de que los colombianos se pronunciaran por candidatos todos libres y limpios. Entonces, esos son errores que se pagan. ¿Cómo se ve usted en el panorama del próximo 13 de marzo? Bueno, en el panorama del 13 de marzo yo voy a estar observando dos cosas. Uno, que el Congreso que llegue sea un Congreso que tenga fuerzas de renovación, porque vamos a necesitar construir una gobernabilidad con otras reglas de juego. Aquí no va a haber mermelada. En un gobierno bajo mi presidencia no hay mermelada. Entonces, ¿cómo voy a convocar? Tampoco voy a convocar en función de ideologías. A mí realmente no me interesa si la persona piensa de izquierda o piensa de derecha. A mí lo que me interesa es cómo vamos a lograr darle a los colombianos un instrumento para formar nuestro país, que es el Estado, un instrumento que nos sirva a los colombianos, no que sirva solamente a los que están en la política o a los amigos de los presidentes. Entonces, para eso se necesita realmente otro tipo de gobernabilidad y eso va a depender en gran parte de lo que pase el 13 de marzo. Y el 13 de marzo también voy a mirar quién sale elegido de esa coalición. Si sale Alejandro Gaviria, pues es un desastre y tendremos que enfrentar eso en franca lid. Si sale Sergio Fajardo o Juan Manuel Galán, pues tendremos que mirar cómo podemos pensar que en segunda vuelta podamos hacer una unión para el beneficio del país. Echémosle una mirada a Equipo por Colombia. ¿Cómo ve Alejandro Char? Pues Alejandro Char está muy envainado, porque es que tiene obviamente denuncias por todos lados. Entonces yo creo que ahí él sí gana, pues va a tener un INRI que es todas esas acusaciones, porque obviamente son acusaciones de corrupción, uno, pero también son acusaciones más graves, acusaciones de intento de secuestro, de intento de asesinato. Entonces todo esto son enredos que lo van a seguir acompañando. Yo creo que en el caso de Alex Char, pues de alguna manera uno ve los contrastes de lo que está sucediendo, porque es una familia que también le ha dado mucho a Barranquilla. Es decir, la olímpica, es decir, tienen muchas construcciones, muchas cosas que son ya como del cariño de los barranquilleros, pero nosotros no podemos ser complacientes. Es decir, llega un momento en que toda esta, política regional tiene que entender que el cuarto de hora se acabó. O se alinean y acaban la corrupción, deciden hacer política sin maquinaria, se la juegan sin hacer trampa, o realmente van a estar por fuera de los próximos, momentos del país, porque el país ya no quiere más este tipo de actuaciones en la política. Federico Gutiérrez, dicen algunos que es el caballo de Troya de Uribe. Sí, eso dicen. Yo creo que él está muy cercano a los afectos de Álvaro Uribe y yo creo que él carga con ese peso, porque obviamente hoy en día el expresidente Uribe pues está de capa caída, el país no quiere más uribismo, no quiere más violencia, hay un hastío de todo lo que fue, digamos, esa idea de que el uribismo podía traer una complacencia con los paramilitares, con el narcotráfico. Entonces yo creo que los colombianos ya quieren pasar a otra cosa y lo que estamos viendo en estas elecciones es como le están pasando la cuenta de cobro. Eso es lo que estamos viendo. Bueno, ¿y David Barguil? Bueno, David Barguil es un hombre del Partido Conservador, joven, dinámico, pero no creo que tenga la fuerza
para llegar hasta la presidencia. Es un ejercicio interesante, pero también está plagado de maquinarias. Entonces, a uno le duele que una persona que tiene ideas, que tiene, digamos, que representa una nueva generación, llegue con todos los micos y los cocodrilos y los orangutanes de la política conservadora. Bueno, Enrique Peñalosa, mucha gente dice que es un hombre de ejecuciones, que es un hombre que no ha tenido escándalos, pero no tiene ese imán y la conexión con la ciudadanía. Lo que sí tiene es el apoyo de Dilian Francisca Toro, y eso sí es un lastre, porque obviamente el país está confrontado con no solamente estas organizaciones, que son organizaciones de maquinarias, sino a los resultados de esas maquinarias. Hay un estudio que muestra cómo la organización de Dilian Francisca en los últimos años ha podido, a través de contratos, desviar más de 100.000 millones de pesos en contrataciones. El número de las contrataciones con la gente que está ligada al clan Toro son como 300 contrataciones en el último cuatrienio. Es decir, son cosas como tan absurdas que lo único que esto nos da es la dimensión de lo que estas organizaciones pueden, digamos, la capacidad de hacer daño. Y si Enrique Peñalosa, pues, acepta el apoyo de Dilian Francisca, que es esta maquinaria del Valle, pues para mí es lo mismo que Alejandro Gaviria, que acepta las mismas maquinarias que las de Cundinamarca. Tiene la cruz. Tiene la cruz. Pero la cruz así, ¿no? Va de reto. Permítame intimar un poco sobre un tema en el que usted ha hecho reconocimientos públicos. Usted ha dicho que tiene agradecimientos por el expresidente Uribe, por todo lo que conocemos, lo que le permitió usted estar en libertad. Reconocimientos por el presidente Santos, era el ministro de la Defensa de la época. Sí. ¿Eso en algún momento la ligó un poco con el uribismo? Pues mire, a mí me han criticado mucho diciendo que yo pasé muchos años por fuera y que cómo así que de un momento para otro vengo a aspirar a la presidencia. Sí. La verdad es que después de mi liberación yo sí necesité años para recuperarme. Es decir, uno no sale de 6 años y medio de cautiverio para curarme, para limpiarme, para volverme a encontrar, para volver a saber quién era yo, mi identidad, y no solamente eso, para poder restablecer mis relaciones con mi familia, con mis hijos que habían crecido y cuando volví a verlos eran unos adultos, con mi mamá, con mi tribu, digamos. Y necesité estar lejos, lejos de todo. Ahora, si bien estuve lejos de todo, físicamente nunca estuve lejos de corazón en Colombia y siempre estuve hablando por Colombia. Yo tuve la posibilidad, obviamente, el cautiverio y todo el drama nuestro de Colombia me permitió ser una voz de Colombia en el exterior. Entonces pude ver a muchos jefes de Estado, pude entrar en muchos círculos, en muchas conferencias donde podía hablar de Colombia, de lo que Colombia estaba esperando. Pude ser una defensora del proceso de paz y pude también hablar de la reconciliación y enfrentar los temas de reconciliación con las FARC, que son muy, muy duros para todas las víctimas. Entonces, cuando yo vuelvo, realmente lo que siento es que tengo una inmensa libertad porque no le debo nada a nadie. Es decir, lo que tengo hoy es la posibilidad de hablar sin, es decir, no me pueden acusar de corrupción, no me pueden acusar de que tengo maquinarias, no me pueden acusar de nada. Lo único que yo tengo es mi voluntad férrea de trabajar por esos colombianos con los cuales yo he compartido la vida, porque cuando uno está en cautiverio uno sí vive el hambre, y uno vive debajo de un cambuche, y uno vive encadenado con el maltrato, con la violencia. Esa realidad de muchos colombianos la conozco, y por eso quiero ser presidenta, para poder acabar con eso, y yo sé cómo acabarlo. Me he recorrido el mundo, esto que quiero hacer por Colombia se lo inventaron ya en otros países, pero para poder lograr esa visión de país tenemos que acabar con la corrupción. No podemos trabajar cuando estamos inquistados como por un cáncer, que cualquier buena idea que tenemos nos la desvían, se roban los recursos y nos dejan sin posibilidad de actuar a causa de la impunidad. Entonces, el hecho de sí tener una inmensa gratitud con el presidente Uribe y una inmensa gratitud con el presidente Santos, en realidad no tengo nada con nadie. Es decir, no son mis jefes, no les debo ningún favor. Además era una responsabilidad del Estado. ¿Perdón? Era además una responsabilidad del Estado. Sí, era una responsabilidad del Estado. Hubiera podido demorarse. Ustedes saben que ya conocemos cómo Piedad Córdoba tuvo una incidencia sobre estas demoras, como ella, a través de la relación que tenía con las FARC,
hizo lo necesario para que no nos liberaran cuando ya había, digamos, una decisión tomada por parte de las FARC de liberarnos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que de todas maneras, viendo todos los intereses que habían ahí revueltos, el hecho de que el presidente Uribe hubiera tomado la decisión de liberarme, por más de que hubiera sido un deber de Estado, pues se lo agradezco. Y lo mismo le agradezco al presidente Santos porque hubieran podido muy bien decir no nos metamos en eso, de pronto sale mal y perdemos el puesto. Pero a los que más les agradezco es a los soldados que estuvieron ahí. Porque esos muchachos que se subieron en ese helicóptero, se subieron sin saber si iban a volver. Ellos se despidieron de sus familias y no sabían si las volvían a ver. Y eso lo hicieron por colombianos, por solidaridad con Colombia y por amor a la libertad. Y cuando ellos nos sacaron de allá, jugándose su vida, ellos se convirtieron en la gloria de Colombia. Le dio la vuelta al mundo. Y en eso sí tenemos que ser agradecidos. Bueno, me corresponde preguntarle a Popeyá Córdoba, no la tenía ahorita en el radar, sin violar la reserva, ¿qué tanto peso puede tener la declaración que usted le entrega a la Corte sobre Piedad Córdoba? Bueno, yo creo que hay declaraciones mucho más de peso que la mía. Yo lo único que puedo decir hay más evidencias en otras. Sí, primero están pruebas contundentes como los mensajes que se encontraron en el computador de Raúl Reyes, firmados por una persona que se llamaba Teodora Bolívar. Era un poquito enigmático, era una mujer que decía no liberen a Ingrid, no crean que ella está enferma porque está flaca, ella siempre ha sido flaca, es decir, cosas que uno pensaba, bueno, es una persona que me conoce, es una mujer, es alguien que ha estado cercano a mí y que tiene relaciones con las FARC. Inteligencia Militar hace 2 años me advirtió que ellos tenían, digamos, pruebas de que Piedad Córdoba era Teodora Bolívar, pero solo hasta que el asesor de Piedad Córdoba, Andrés Vázquez, dio su testimonio, pude yo recomponer el rompecabezas, porque claro, uno oye eso y uno de todas maneras piensa, pero ¿cuál es el interés de una persona de hacer eso? Y cuando Andrés Vázquez interviene y cuenta la historia y dice que él mismo fue el que le abrió la cuenta de email diciendo con el nombre de Teodora Bolívar y que realmente lo que ella quería era utilizar la liberación de los secuestrados para ser la heroína de esa liberación y que eso le permitiera propulsarse como candidata presidencial en Colombia. Entonces ahí es donde la cosa sí duele mucho, porque Piedad Córdoba fue una persona que estuvo cerca a mi familia, que vio el dolor de mi madre, que la vio llorar, que la vio desesperada, en la angustia de esos años que iban pasando. Y ella muy fríamente, maquiavélicamente, con una, digamos, una distancia con el dolor humano, decidió utilizar esa situación para su beneficio propio. Bueno, hablemos de Gustavo Petro, el hombre que va liderando las encuestas. Creo que pocas cosas la unen de Petro, por eso no le quiero preguntar qué la une y qué la desune. ¿Qué temores tiene usted sobre un eventual gobierno de Gustavo Petro? Bueno, pues yo creo primero que es el temor de que volvamos a reeditar lo que venimos reeditando cada 4 años, es que una corrupción sea reemplazada por otra corrupción. Es decir, siempre nos venden que es un cambio y a la hora del té no es ningún cambio. Es decir, cambian los nombres, cambian los protagonistas, cambian los nombres de los escándalos, pero sigue la misma cosa. Aquí lo que tenemos es un grupo que está apoyando a Petro, que son aves de rapiña, que van a llegar al gobierno a deshuesar lo que quede del presupuesto nacional, que de hecho ya está bien mal. Entonces, a mí me preocupa primero el nivel de corrupción que hay ahí. Es decir, ahí están como la unión de todos los malos. Ahí cayeron y les han abierto las compuertas a toda la corrupción que hay en el país. Segundo, me preocupa, digamos, la falta de coherencia. ¿Cómo es que una persona como Gustavo Petro, que dice que es de izquierda, termina aliándose con Luis Pérez, que es abiertamente paramilitar? Es decir, a mí me parece que ahí hay un oportunismo y hay eso lo que nos da es como el talante de lo que viene. Es decir, que cualquier cosa con tal de llegar al poder. Me preocupa muchísimo la alianza oscura que hay con el régimen de Maduro. Es decir, nosotros, yo le digo, yo estoy haciendo campaña, yo veo la dificultad que es conseguir recursos. Ustedes pueden ver que en la campaña de Petro sobra la plata. ¿De dónde viene esa plata?
Yo me pregunto, ellos llevan haciendo campaña desde hace más de un año, han hecho encuentros multitudinarios desde antes de que la ley lo permitiera. Es decir, esa plata, ¿de dónde viene? ¿Y qué va a pasar una vez que Gustavo Petro esté en la presidencia? Y espero que nunca lo esté. Es que si aplica las políticas que está ofreciendo, va a acabar con el país. Todo lo que él está diciendo nos lleva a los años 70, nos retrocede. Eso que él está proponiendo ya lo hemos vivido en Colombia. Ahora, con una gran inconsistencia, y es que ese país de los años 70, de los años 80, que es el país que él quiere volver a armar, era el país contra el cual él se levantó como guerrillero. Cuando él era del M-19, él estaba combatiendo ese país con esas normas que él nos quiere volver a aplicar hoy. Entonces, gran incoherencia, una Colombia que se vuelca hacia el pasado, que se aísla, que pierde la posibilidad de entrar al tercer milenio con fuerza, utilizando toda nuestra capacidad, toda nuestra creatividad para abrirnos y conquistar ese mundo que está esperando que Colombia juegue en las grandes ligas, ¿no? Nos volvemos a poner en una situación de país víctima, pequeños con miedo de enfrentar la competitividad, cuando nosotros realmente hoy en día estamos maduros para hacer el gran salto, más aún con las ventajas comparativas que tenemos hoy, la costa en particular. Este puede ser la región de la reserva de la transición energética. Aquí está el sol. Toda la energía solar puede salir de acá. La energía eólica, la geotérmica. Nosotros podemos alimentar el país y parte del continente con la energía que logremos producir acá en Colombia. Y las cifras lo muestran claramente. Tenemos que invertir en eso. Entonces, ¿por qué cerrarnos? ¿Por qué tener miedo? Bueno, ya para el cierre, hay dos escenarios, sin duda. Que usted llegue a la presidencia de la República y nos ha narrado qué haría. Pero en el evento de que eso no ocurra, usted se queda haciendo control político desde afuera, una especie de veeduría. ¿Qué haría Ingrid Betancourt? Mire, le voy a decir una cosa, Víctor. Desde la primera vez que yo me lancé a alguna cosa en Colombia, siempre me dijeron, es imposible, esto no lo va a lograr. Y siempre lo logré. Con mucha dificultad, pero siempre me hice elegir. La última vez que me eligieron los colombianos fue la mayor votación en todo el país y de manera histórica. Rompiendo todos los esquemas, rompiendo los esquemas de las maquinarias, rompiendo aún los esquemas de las encuestas que no me daban ni siquiera en el pelotón de entrada cuando estábamos luchando por un puesto en el Senado. Yo estoy acostumbrada a que me digan no, no, no y no, pero yo sé que no, más no, más no, más no, igual sí. Gracias por tenerla aquí en el termómetro. Mil gracias a ustedes. Bueno, cuando quiera aquí estaremos dispuestos a seguir hablando con usted. Gracias, mil gracias. Un abrazo a todos. Bueno, mañana volveremos con más temas en termómetro y más personajes. Elimina virus y bacterias con Lamtec. Lamtec, el equipo ideal para desinfectar sin utilizar productos químicos. Con solo 15 minutos de exposición son suficientes para alcanzar 10 metros cuadrados. Además, incluye sensor que apaga automáticamente la luz cuando hay personas alrededor. Control remoto y uso mediante aplicación. Lamtec, de fácil uso y cuidado, ideal para oficinas, hogares y objetos. Lamtec. Frutos del mar preparados por manos expertas que hacen lo mejor para ti. Te dan la confianza de llevarte los más exquisitos platos a tu casa para que siempre disfrutes el delicioso sabor de Taganga Restaurante. Haz tu pedido ya a los teléfonos 317-6083 o al 302-295-8122 o 304
380-7240. Pero otros se convirtieron en polvo y ceniza. No quedó piedra sobre piedra. Y es que las tropas del Kremlin van por más después de haber conquistado Jersón. Al menos 9 ciudades ucranianas han sido atacadas en las últimas horas, lo que ha dejado cientos de civiles fallecidos desde el inicio de la invasión, que será investigada por el fiscal de la Corte Penal Internacional. El presidente Zelensky hizo un llamado a su pueblo para que sigan resistiendo. Vamos a reconstruir cada edificio, cada calle, cada ciudad. Y le decimos a Rusia, aprendan la palabra reparación. Nos van a reembolsar por completo todo lo que han hecho contra nuestro Estado, contra cada ucraniano. Y no olvidaremos a todos los que murieron. En otras ciudades de Ucrania como Leópolis, los habitantes se siguen preparando para enfrentar la invasión.